Vamos a ver si es posible aplicar el teorema del valor medio al intervalo cerrado menos 2, 2 que pertenece a esta función. Recuerda que en el primer video se explica la parte teórica de este teorema. Recuerda también que para poder aplicar este teorema es necesario que se cumplan dos condiciones en relación al intervalo. La primera, que el intervalo cerrado sea continuo, y la segunda, que el intervalo abierto sea derivable. Vamos a comenzar con la primera condición. Primero vamos a estudiar la continuidad de la función. Si la función es continua, lógicamente el intervalo también será continuo y se cumpliría la primera condición. Para saber si es continuo en este caso, como estamos dividiendo entre variables, vamos a calcular el dominio. Y como no existe la división entre 0, vamos a decir que 1 más x a la 6 es igual a 0 y despejamos x. Este 1 que está sumando va a pasar al segundo miembro restando. 6 pasa al segundo miembro en forma de raíz sexta. Y tenemos una raíz de índice par con una cantidad subradical negativa. Esto no existe dentro de los números reales. Esta ecuación tiene solución dentro de los imaginarios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo reemplazar x aquí en el denominador por cualquier número real, que el denominador nunca será igual a 0. Así que concluimos que el dominio de la función son los números reales. Y si la función siempre está definida, como se menciona al principio, entonces un intervalo de la función también siempre estará definido. Así que se cumple la primera condición de continuidad en el cerrado menos 2, 2. Ahora hay que ver si es derivable en el abierto menos 2, 2. Para esto vamos a calcular la derivada de la función y verificar que quede definida, es decir, que exista en este intervalo, porque en sí la función puede que no sea derivable. Pero con tal que sea derivable en el intervalo es suficiente para poder aplicar este teorema. Entonces calculamos la derivada de la función. Como es un cociente, tenemos derivada del numerador. Aquí tenemos que aplicar la regla de la cadena, sería derivada de la base, derivada del valor absoluto, que sería el argumento dividido entre el valor absoluto de x. Esto va a multiplicar a la derivada de la potencia, bajamos el 3. Y luego al exponente le restamos 1, quedaría valor absoluto de x al cuadrado. Por el denominador sin derivar, menos derivada del denominador sería 6x a la 5 por el numerador sin derivar. Esto dividido entre 1 más x a la 6 al cuadrado. Ahora, aquí puedo dividir potencia de igual base, este valor absoluto entre este valor absoluto, quedaría así. x3 lo puedo reescribir como 3x y divido este valor absoluto entre este valor absoluto, copio la base, que es valor absoluto, y si a 2 le resto 1, queda valor absoluto de x. O lo que es lo mismo, valor absoluto de x a la 1. Solo que recuerda que este 1, cuando es exponente, no vale la pena escribirlo. Esto multiplica a este binomio menos todo esto. Esta es la derivada de la función. Ahora hay que verificar si la derivada tiene como dominio los reales o no los tiene. Como estamos dividiendo entre variables, hay que verificar qué valores hacen 0 el denominador. Serían los valores donde la derivada no existe. Pero recuerda que 1 más x a la 6 lo acabamos de estudiar aquí y concluimos que no tiene solución real. Es decir, que el denominador nunca será 0. Quiere decir entonces que la derivada de la función siempre va a existir. Y si la derivada siempre va a existir, lógicamente en el intervalo también la función será derivable. Así que cumple la segunda condición de derivabilidad en el abierto. Y como se cumplen las dos condiciones, podemos aplicar el teorema del valor medio. Y vamos a comenzar calculando la pendiente del segmento de recta que une los extremos de la función que queda definida entre a y b. En este caso entre menos 2 y 2. ¿Por qué calculamos la pendiente? Porque como se puede aplicar el teorema del valor medio, recuerda que este teorema garantiza que por lo menos vamos a conseguir un valor para c o más, donde ese valor en c va a ser un valor en x, que va a ser la primera componente de un punto que va a pertenecer a la gráfica de la función, por donde va a pasar una recta tangente paralela a este segmento de recta. Por eso es que comenzamos calculando la pendiente de este segmento de recta. Entonces, esta es la función con la cual estamos trabajando y para calcular la pendiente usamos esta fórmula.
La pendiente evaluada en C, ya vamos a calcular C más adelante, será igual a la imagen de B menos la imagen de A dividido entre B menos A. Recuerda que la primera componente es A y la segunda B. Entonces tenemos la imagen de B, reemplazamos X por B, quedaría 1 más B a la 6 en el denominador, vale decir 1 más 2 a la 6. Y arriba, valor absoluto de X a la 3, vale decir valor absoluto de 2 a la 3. Menos imagen de A, ahora reemplazamos X por menos 2. Así que queda arriba valor absoluto de menos 2 al cubo. Y abajo 1 más menos 2 a la 6. Dividido entre B menos A, 2 menos menos 2. Por acá, valor absoluto de 2, 2 a la 3, 8. 2 a la 6, 64, más 1, 65, así que queda 8 sobre 65. Menos, valor absoluto de menos 2, 2 a la 3, 8. Base negativa, exponente par, resultado positivo, así es que esto da 64, más 1, 65, y el 8 arriba, 8 sobre 65. Dividido entre menos por menos más, 2 por 2, 4. Luego, 8 sobre 65 menos 8 sobre 65 se cancela, esto da 0, 0 sobre 4, 0. Así que este es el valor de la pendiente del segmento de recta. Ahora vamos a calcular los valores que puede tomar C. Entonces, la derivada que acabamos de calcular es esta. Es una pendiente, entonces igualamos la derivada a la pendiente que acabamos de calcular, que es 0. Ahora vamos a trabajar solamente con esta parte y vamos a reemplazar X por C. Así que donde diga X vamos a escribir C. Había olvidado escribir este exponente. Ahora hay que resolver esta ecuación. Entre comillas, esto es sencillo por lo siguiente. Decía que es sencillo por lo siguiente, tenemos una fracción y si una fracción es igual a 0, quiere decir que el numerador vale 0. Es la única manera. Así que simplemente vamos a igualar el numerador a 0 y ya nos olvidamos de este denominador. Y para continuar voy a corregir este error que es el siguiente. Esto se está multiplicando y yo aquí escribí un signo más. Así que simplemente lo vamos a quitar. Ahora sí. Para continuar, acá tenemos dos términos. Recuerda que términos son expresiones que están separadas por los signos más o menos. Y aquí ubicamos el signo menos. Esto quiere decir que todo esto es un término y todo este otro término. Por eso se dice que hay solamente dos términos. Ahora, cada término tiene factor común 3C, valor absoluto de C. Así que si yo saco factor común, estos tres factores quedaría de la siguiente manera. 3C, valor absoluto de C, que va a multiplicar entre paréntesis al resultado de dividir cada término entre estos tres factores. Comienzo con el primero. Si yo divido todo esto entre esto, fíjate que 3C, valor absoluto de C, es igual a 3C, valor absoluto de C. Así que da 1. Y 1 por 1 más C a la 6 es 1 más C a la 6. Menos este término entre estos tres factores. 6 entre 3 es 2. C a la 5 entre C. Copio la base y a 5 le resto 1, da 4. Este valor absoluto entre este valor absoluto, copio la base y C a 3 le resto 1, da 2. Ahora, por propiedad del valor absoluto, yo puedo reescribir valor absoluto de C al cuadrado simplemente como C al cuadrado es lo mismo. Ahora, fíjate lo que tenemos acá, una multiplicación de potencia de igual base, C a la 4 por C a la 2, copio la base que es C y sumo 4 más 2, 6. Así que esto da C a la 6. Ahora, C a la 6 menos 2C a la 6 da menos C a la 6. Y ahora, para terminar de resolver esta ecuación, como tenemos factores igualados a 0, vamos a hacer lo siguiente. A esto yo lo voy a nombrar con el número romano 1 simplemente para diferenciarlo y esto con el número romano 2. Comienzo a resolver esta ecuación. Vamos a igualar esto a 0
despejo C y luego estos factores a 0 y también despejo C. Comienzo por aquí. Entonces 3C, valor absoluto de C, es igual a 0 y resuelvo esta ecuación. Y esta está sumamente sencilla porque todo esto se está multiplicando. Y ya sabemos que si yo multiplico por 0, el resultado es 0. Así es que obligatoriamente C tiene que valer 0, ya sea dentro o fuera del valor absoluto. Entonces C es igual a 0 y ya tengo mi primer valor para C. Ahora trabajamos con este binomio. C a la 6 que está restando la voy a pasar sumando al segundo miembro. Luego este 6 pasa en forma de raíz sexta al primer miembro. Y la raíz sexta de 1 es más o menos 1. Así es que acá ya tenemos dos valores más para C. En conclusión tenemos tres valores para C. Menos 1, 0 y 1. Que serían las soluciones de nuestro ejercicio. Vamos a ver a continuación nuevamente la gráfica. Entonces, entre A y B tenemos una función que es continua. Lo verificamos al inicio, calculando el dominio de la función. También es derivable, así es que podemos aplicar el teorema del valor medio. Y como se puede aplicar, comenzamos calculando la pendiente de este segmento de recta, que es el segmento que une los extremos de la función que queda definida entre A y B. Luego conseguimos tres valores para C, que son los siguientes: menos 1, 0 y 1. Comenzamos por acá. Menos 1 es un valor en X que representa la primera componente de este punto, donde por este punto pasa una recta tangente a la función que es paralela a este segmento. Y si es paralela es porque tiene la misma pendiente. Por eso recuerda que comenzamos calculando la pendiente de este segmento de recta. Luego, el otro número que obtuvimos para C fue 0, donde 0 representa la primera componente de este punto, donde por este punto pasa una recta tangente a la función que también es paralela a este segmento. Luego, el otro valor para C fue 1. Este valor representa un valor en X, que es la primera componente de este otro punto, donde por este punto también pasa una recta tangente paralela a este segmento de recta.